Entonces vamos a ver un poco de historia. Normalmente esto surgió más o menos antes, pues obviamente los genetistas lo usaban mucho, los médicos lo usaban mucho, pero normalmente se comenzó a usar en términos de, ya en términos psicológicos o en términos clínicos, se comenzó a usar a partir de los años 60 con los psicoanalistas. La terapia principalmente se centraba en la toma de conciencia sobre esa repetición de los conflictos y las dificultades que se vivían en ese seno familiar. Entonces, por ejemplo, tú ibas con algo, un problema de pareja, ibas con un problema con tu padre, un síndrome de sirena, por ejemplo, las niñas que son, digamos, se casan con un hombre muy mayor y es el síndrome de sirena, lo vamos a ver un poco más adelante, es cuando, por ejemplo, una mujer se casa con un hombre muy mayor y no puede tener, por ejemplo, una vida sexual, no puede tener una vida sexual activa o no puede tener hijos, precisamente porque de pronto tú antes o tu mamá o tú fueron la bebé de mamá. Entonces siempre está ese concepto de la hija, de la bebé de mamá, que no, que no sabe por qué no puede tener, por ejemplo, una vida sexual satisfactoria, a pesar de que quiera a su pareja. Y escoge ciertos tipos de parejas, siempre personas mayores o siempre personas que la maltratan o siempre personas que tienen cierto tipo de comportamiento. Hay muchas historias, sobre todo en psicoterapia en términos genealógicos, mmm, donde se repite la historia, donde las personas cuentan historias que son historias como muy raras para ellos, pero que se pueden repetir también en otros casos y que están muy bien documentadas a nivel de la genealogía. Entonces, por ejemplo, tenemos la relación del origen de los problemas de las personas con las situaciones no resueltas de sus antepasados. Hay una persona que, por ejemplo, no sé, tu abuelo fue a presentar un examen y resulta que él se tiró ese examen, no, lo perdió. Entonces, tu abuelo perdió ese examen, pero tu abuelo era una persona muy brillante, pero él quedó con eso en su inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el hijo de él, resulta que repite la misma historia, va y presenta su ICFES, digamos, y se lo tira también. Va el hijo del hijo y vuelve a presentar el examen y va y se lo tira también. ¿Qué pasa? Resulta que esa otra persona quedó con un inconsciente de antes y eso lo metió en ese árbol. Y las otras personas están repitiendo simplemente un tipo de comportamiento de miedo, de reacción ante eso. ¿Listo? Entonces, más o menos en los años 70 surge la psicogenealogía, ya como un método ya como de psicoanálisis. Mm, Se relacionan allí, pues se relacionan con las situaciones no resueltas de los antepasados. Se considera que con tomar conciencia de estos problemas se produce la liberación o la resolución. Simplemente con darse cuenta. Suena simplemente, pero claro, pues cuando nosotros construimos nuestro árbol es cuando nosotros decimos que no era tan simple, no es tan simplemente verlo o sea, tan simplemente no verlo. ¿Listo? Mm, Podemos encontrar, por ejemplo, a Anne Schuberg, podemos encontrar a Didier Dumas, podemos encontrar a Jodorowsky, podemos encontrar a Bert Hellinger, podemos encontrar a Cristóbal Jodorowsky, a Alejandro Jodorowsky, podemos encontrar a Mariana Costa, podemos encontrar a muchas personas que han hecho parte de todos estos autores que han documentado maravillosamente estos métodos. En los últimos 30 años se ha revalorizado el concepto del inconsciente familiar, que eso antes no se veía, o sea, sí se tenía una idea de que había algo en la familia que se transmitía, pero solamente a nivel genético, pero después pues se comenzó a trabajar el inconsciente familiar. Entonces es esa influencia que nosotros tenemos, que de nuestros pasados, que nuestros antepasados podrían tener sobre nuestra vida y sobre las otras personas de nuestra red familiar. Entonces se utiliza, forma parte de la historia clínica, tiene pues una herramienta que se utiliza en diferentes disciplinas y, por ejemplo, lo que dice sobre la psicogenealogía. La psicogenealogía parte de la premisa que determinados comportamientos inconscientes se transmiten de generación en generación e impiden a ese sujeto autorrealizarse. Son comportamientos inconscientes, son historias inconscientes, son sentimientos inconscientes. Por lo que para un individuo que tome conciencia de ellos, se puede desvincular de esto,
pero es necesario que estudie su árbol genealógico. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos más acá? Vemos de los primeros, digamos, de uno de los más revolucionarios, por decirlo así, autores que se refieren al tema en este campo es Alejandro Jodorowsky. Él dice que determinados comportamientos inconscientes se transmiten de generación en generación, impiden al sujeto autorrealizarse y hay que desvincularse. Es necesario estudiar el árbol para poder desvincularse de esas frustraciones, de esas enfermedades, de esas repeticiones, de esos secretos, de todo lo que vamos a hallar en ese árbol. Él habla de una posesión, que nosotros estamos poseídos por nuestras familias. Las relaciones, por ejemplo, con nuestros padres, pues son fundamentales en la formación de nuestra psique. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos nos pasan como unos nudos. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a desatar esos nudos. De eso habla Alejandro en sus tratados, porque los libros de Alejandro son larguísimos, pero tienen mucho componente psicológico que va a un nivel más lejos de lo psicológico y de lo psiquiátrico, porque él utiliza muchos rituales que son rituales para algunos como que pueden sonar como poco ortodoxos, pero son rituales que sirven y que se utilizan mucho en constelaciones familiares, por ejemplo, para hacer pasar eso que nosotros queremos decir, identifícalo, ya cuando yo me doy cuenta, sano, así sea una parte, pero sano. Por ejemplo, digamos las personas que hayan nacido por cesárea. Eso se trata mucho en constelaciones. Normalmente la persona que nace por cesárea no tiene como ese empujón para el mundo, ¿sí? Entonces la persona tiene como muchos problemas para autorrealizarse, tiene problemas de tipo de prosperidad, tiene problemas para hacer muchas cosas, no tiene ese empuje, como que las cosas no se le materializan. Entonces, por ejemplo, esto se ponen dos personas, normalmente bueno, se hacen de diferentes formas, pero los rituales que propone Alejandro y Cristóbal son rituales psicomágicos. Entonces, estos actos psicomágicos involucran personas y estas personas actúan como un túnel. Entonces, la persona va pasando a través de este túnel, pero este túnel tiene que ser estrecho porque es como si fuera la vagina de mi mamá. Entonces, este túnel tiene que ser estrecho, 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 pasas, hasta que llegas al otro lado, pero te tiene que costar. Entonces, esta es la representación inconsciente de ese nacimiento. Ahí sí naces. Entonces, esos son todos esos nudos que nosotros comenzamos a desatar. ¿Listo? Entonces son todos ese inconsciente, sí, mi hija nació por cesárea, mi hijo nació por cesárea, yo también, y yo me parezco a mi abuelo y me parezco cómo caminaba, y entonces unas personas nacieron con displasia de cadera, entonces todos esos son esos nudos, ¿listo? Que nosotros comenzamos a desatar cuando comenzamos a hacer nuestro árbol genealógico. El árbol está vivo dentro de mí, lo dice Alejandro, yo soy el árbol, yo soy toda mi familia. Así que yo llevo todo esto que viene atrás, yo lo llevo en mí. Es súper importante ser conscientes de que somos parte de ese todo, ¿listo? Y de que pertenecemos. Es súper importante porque, por ejemplo, Bert Hellinger es una de sus leyes que no se puede transgredir, de las leyes universales de Bert Hellinger, que es la pertenencia a un grupo familiar. A veces las personas dicen, no, yo nací sola en la vida. Sola, no, yo no nací sola en la vida, yo nací de un hombre y una mujer, ¿sí? Entonces, es ser conscientes de que, no, es que yo estoy sola en la vida, no, es que yo no tuve papá, eso es mentira. De alguna parte salió tu papá, si hubiera sido una noche de copas, salió tu papá de alguna parte, ¿sí? Entonces es eso, es ser conscientes de esa pertenencia. Nosotros pertenecemos a un sistema familiar, sea el que hubiera sido, y viene con ese inconsciente. Entonces, nadie tiene problemas individuales, toda la familia está en juego. Normalmente cuando tú tienes un problema, eso viene o de atrás o está a los lados también. Por ejemplo, la persona que me preguntaba sobre la pareja. Esa pareja, yo me estoy pudiendo reflejar también en esa pareja. De pronto esa pareja refleja un hermano, de pronto esa pareja refleja un primo. ¿Listo? En esa misma línea generacional puede haber otra situación muy parecida. También podríamos mirarlo a través del árbol. Entonces,
La existencia, pues allí ya, pues él habla mucho de la existencia del inconsciente familiar, él hace mucho, mucho énfasis en el inconsciente familiar. En el momento en el que alguien toma conciencia de algo, hace que los suyos también tomen conciencia. Cuando yo despierto, cuando yo me doy cuenta de que mi abuelo murió de cierta manera, de que mi otro abuelo era muy malo, de que mató unas niñas, de que no sé qué, sí, eso cuando yo me doy cuenta de ese tipo de cosas, yo hago que la familia también se dé cuenta. Y ahí comienza a sanar todo mi alma. Si alguien es luz, ese alguien se vuelve luz. Si uno hace su trabajo, el árbol se purifica. Palabras sabias de Alejandro Jodorowsky.